Hola, buenas tardes, somos del grupo 13. Les venimos a hablar de la banalidad del mal. Mi nombre es Idan Alderete. Villa Sánchez. Azael Zamora. Alfonso Sánchez. Y podemos hablar sobre la banalidad del hombre, del mal, ¿no? Sí. Del mal. Del mal. Pues se originó como por 1963, ¿no? Algo así, hablaron en la Expo. Sí, de Jerusalén. En Jerusalén, ¿no? Sí, en realidad fue Hannah la que lo creó. Era porque ella no podía aceptar cómo la gente podía hacer cosas malas sin No sé, tener mira que criterio. un poquito más para acá. ¿Quién yo? No, el tocayo. Entonces, Sí, en base al se le mira juicio la que le boca, pues. hicieron al nazi, que era Adolf Se le mira la Eichmann, boca. fue cuando, en base a eso, hizo la teoría de la banalidad del mal. Ese Adolf fue el encargado del holocausto, ¿no? Ajá, Sí. él le decían que era la mano derecha del Hitler. Él era el que nomás mandaba a la gente que fuera en el tren para los campos de concentración, a los judíos. Y que eso, que el mal deja de ser cosa de villanos, ¿no? Que de villanos de películas y se vuelve algo como que pasa en las oficinas o en las escuelas y eso. ¿Sí, no? En realidad ella no podía creer cómo alguien quería ver la cara de la persona, quería verlo directamente a los ojos, si realmente era un monstruo o no, si realmente estaba consciente de lo que estaba haciendo. Ella quería poner a prueba su teoría y el pensamiento crítico de esa persona, pero se dio cuenta que esa persona justificaba sus acciones diciendo que lo hizo porque él era un militar, porque se lo ordenaron, y no tenía pensamiento crítico. Y que también puede ser, Sí, de hecho fue el que llevaba la logística de quien llevaba trenes de judíos, ¿no? Sí, y él puede era ser el que cometido lo por llevaba. personas que no tienen que no son malas, ¿no? Que solo sigue por tres cosas, ¿no? Por la obediencia, sobre... Sí, ella generalmente pensamos nosotros que en cada persona hay bien y mal, pero en realidad son términos relativos. En realidad las cosas buenas son categorizadas por los vencedores y así se da el origen de la justicia. Bueno, uno de los ejemplos de hoy son las empresas, el gobierno y nosotros mismos. Sí, así como en las empresas, a veces un gerente te ordena, ¿sabes qué? Vamos a hacer un recorte de personal porque no hay suficiente dinero para este año, entonces quiero que los que tengan menor desempeño laboral los corras. Entonces los que están debajo del gerente, que son los supervisores y eso, Acatan las órdenes, ¿no? tienen que Es lo acatar se da a las entender, órdenes ¿no? aunque no les gusten, porque es parte de su trabajo, porque ellos están hechos para seguir órdenes. El clero, ¿no? Más sin embargo, Hannah lo que dice que uno tiene que tener pensamiento crítico y razonar si lo que están haciendo está bien o mal. No, pues sí. Sí. Pues yo opino que, bueno, pues como siempre se debería de llevar una más igualdad verdadera, ¿no? Bueno, con todas las personas, pues. Sí, porque así como dio el ejemplo de los despidos, así sí, por necesidad de la empresa, ellos también tienen una necesidad, ¿no? Pasan a afectar a más personas. Sí. Bueno, y uno de los de las tres críticas que le hicieron a Aret, pues fue lo de justificación, que Eichmann si era antisemita y le quita la culpa a los nazis. Bueno, en este último, que es al revés, dice que la culpa es de todos los que participaron, justo porque cada uno pudo decir que no, ¿sí, no? Y eso entra en la banalidad, que reparte la culpa pero no la quita. Sí, lo que se refiere aquí mi compañero A ver, es que se justificaba con ideas que no tienen nada que ver. Él le daba la vuelta a la responsabilidad, queriendo decir de que sí, la guerra es así, pues son cosas malas, entonces yo no tengo la culpa. Pero en realidad todas las personas involucradas pues son culpables. Entonces él tenía que asumir su responsabilidad, lo cual le daba la vuelta.
metía teorías que no tenían nada que ver y decía que era la forma de pensar que los alemanes de esa época tenían. Bueno, y hablando sobre, bueno, investigando un poco sobre el experimento de Milgram, dice que Arendt no fue la única que vio en esto. En 1961 el psicólogo Milgram hizo un experimento con otra persona que dice que la gente normal da toques eléctricos a esa persona. Ah, sí. ¿Sí va? Yo también me la sé. A ver, Lo que sucede es que hubo un académico de una universidad que no podía creer que la gente realmente acatara órdenes sin pensar en eso. Entonces a él se le ocurrió hacer un experimento ahí mismo en la universidad, que te metías dentro de un cuarto y le hacías preguntas a otra persona que no mirabas. Y entonces te decían, si esa persona, si responde de tal manera, dale un toque. Y si responde de otra manera, dale un toque. Y luego ellos le metían ideas diciendo de que esta persona merece que le des los toques. Entonces la gente dejaba de cuestionarse si estaba bien o mal lo que estaba haciendo y se daba cuenta que era la misma política que usaba Hitler con los alemanes. O sea, en esos experimentos se hizo en Estados Unidos y se daba cuenta que los estudiantes no les importaba electrocutar a muerte. Incluso le daban la orden al estudiante, ¿sabes qué? Dale el toque fuerte. Sí, supuestamente. Incluso para que se muriera. Ellos no les importaba para seguir las órdenes. Se olvidaban si eran humanos o no. Pero en realidad del otro lado, aunque escuchaban ellos sonidos que le daban los toques, no les importaba. Pues, supuestamente, según se decía, que el experimento nomás iba a llegar a la mínima parte, ¿no? De los que iban a llegar a superar los toques. O sea, ellos sabían que del otro lado había una persona sufriendo, pero ignoraban ese hecho. Le seguían dando, ¿no? Sí, le seguían dando. Y aún así, si no contestaban, le daban más y más, ¿no? Sí, le daban más y más. Sí, pues da cuenta que el experimento, según las estadísticas que según hicieron, marcaba que menos del 1% iba a llegar a, no sé, o sea, las personas ciertos voltios. También decía que... Bueno, con eso comprobó, ¿no? Pero llegó a más. Llegó más del 50%. Que la gente pues no se siente responsable cuando... Que se siente responsable, que no siente la responsabilidad cuando solo sigue órdenes. Porque hace cosas terribles, bueno, eso es lo que dicen. Te deslindas diciendo, no, pues yo nomás sigo órdenes y ya. Ajá. Y se lo comprobó Milgram con lo que dijo Arendt, que lo que vio en Eichmann. ¿Sí va? Sí, o sea, Hannah Arendt, lo que ella quiso ir al juicio de Adolf Eichmann. Entonces ella quería estar ahí viendo a los ojos, conocer a esa persona, viendo cómo reaccionaba, si era humana, si tenía pensamiento crítico, y se dio cuenta que no. Entonces para ella, según su visión, todas las personas tenemos que tener un pensamiento crítico para saber si independientemente de lo que estamos haciendo es bueno o malo. Bueno, y la diferencia entre mal radical y mal banal es que entre el mal banal no busca como que destruir, solamente es como que busca destruir por placer, y el mal banal solo necesita gente que apague que siga órdenes, y de esos hay millones, ¿no? Esa es la diferencia entre esos dos. Sí. ¿Ustedes qué opinan? Generalmente en todos los sistemas de gobierno y en todas las empresas, la gente lo que necesita es gente que siga órdenes, que se quede callada, que no tenga pensamiento crítico. El borrego, ¿no? Incluso las mujeres también pensaba que debían de ser así, que no debían tener pensamiento crítico, no deben decirle nada al hombre. Así que desde el principio de los tiempos es algo que se ha dado en las élites de poder. Sí, pues más que nada es más fácil eso, ¿no? Tener a alguien que te siga órdenes, alguien que no te esté obedeciendo. Y ya así, como si tú llegaras a un empleo y no ves y se acá en corto, el jefe va a dar la orden de despedirte. Ya está esto, ¿no?
Bueno, y como dato curioso, bueno, al final Eichmann en su juicio presumía que hablaba bien el hebreo. Cuando le pidieron decir algo, solo pudo decir la única frase que es la que usaba que su frase era que era ordenar a los judíos a subir a los trenes y ya, ¿no? Que ni siquiera aprendió el idioma de la gente que mandó a morir. Que esa distancia era esa incapacidad que era el otro humano en base a la monalidad del mal. Y ya es todo, ¿no? Así Ya es. es todo. Es todo por este video, gracias.